compartir proyectos, de compartir viajes de trabajo, y siempre he tenido la misma sensación: estar frente a un profesional de altísimo nivel, muy inteligente y muy generoso. El hecho de que esté hoy con nosotros realmente es muestra cabal de este tipo de persona que estoy tratando ligeramente de describir, aun cuando trato de que sea lo más profundamente posible. Mario es dueño, creador de una pyme de tecnología que es digna de orgullo de todos los cordobeses, que fue fundada en la década del 90, cuando tuvo que realmente abrirse camino frente a las grandes empresas mundiales que llegaron a Argentina y a Córdoba específicamente, con las cuales compitió siempre a la par, sin pedir de nosotros, porque a mí me tocaba en ese momento primero estar en la Unión Industrial y luego como secretario de Industria, y jamás Mario pidió para sí, jamás, ninguna prebenda ni ninguna posibilidad que mejorara su posición de competitividad, aún frente a las grandes empresas de orden mundial. Es fundador de esta empresa que les digo, que se llama BATE, Sociedad Anónima, que los invito a que la busquen para que se sorprendan por la cantidad y calidad de sus clientes, el desarrollo de su software. Y también quiero decir, antes que me olvide, que BATE, de las empresas nuestras, argentinas, debe haber sido la primera o una de las primeras, después en todo caso Mario lo va a decir, en las empresas de las empresas de software que alcanzaron el máximo nivel mundial de calidad del desarrollo de software, la CMMI 5. Es a lo máximo que puede aspirar una empresa de software, como si les dijera, y de hecho Motorola, Intel, todas las empresas mundiales de orden mundial tienen el mismo nivel de categoría de calidad en el desarrollo de software. También Mario es cofundador de Alaya Capital Partners, que también fue fundada a principios de la década pasada, creo que si mal no recuerdo por ahí por el 2012. Es una empresa que reúne fondos de inversión para detectar y desarrollar startups de tecnología y otras, y hasta donde tengo entendido, también Mario después va a ayudarnos a ser más claro, lleva apoyada a más de 17 o 20 empresas de distintos países de Latinoamérica, por supuesto de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de México. O sea, realmente una proyección regional. No sé si alguien está queriendo decir algo. No, Jorge, yo le quiero decir una cosa. ¿Podrían la gente que tiene los micrófonos abiertos apagarlos? Diego Llaves de la misma Olega soy yo. Porque no. Mario tiene la potestad, digamos, para silenciarlos a todos de una sola vez. Y ahí acabo de hacerlo, Jorge, ahí te habilita. ¿Así audio? Hola, ¿ahora me vuelven a escuchar? Sí, perfecto. Bueno, perdón entonces porque había quedado yo también silenciado. Bueno, no quiero ahondar muchísimo en la presentación. Mario es profesor titular de varias cátedras universitarias desde ya y es miembro de cuanta fundación y organización dedicada a las tecnologías se puedan imaginar. E+E, la Fundación Córdoba Mejora, Fundación Mediterránea, bueno, una serie de fundaciones y organizaciones dedicadas desde hace mucho tiempo al desarrollo, al apoyo de nuevas tecnologías. El tema que Mario va a desarrollar es un tema súper desafiante, sobre todo para nosotros, Mario, así que te vamos a pedir que además de generoso seas piadoso y trates de ilustrarnos con tu disertación de una manera lo más sencilla posible para que todos podamos entenderte, especialmente quien te habla. Este desarrollo exponencial de la era digital que se ha manifestado en todo orden de la vida, ¿no? que
que se manifiesta omnipresente en nuestras relaciones y que ha cambiado para siempre la forma en que nos vinculamos, en que nos relacionamos entre las personas con el entorno y las personas con las cosas, ¿no? Esto de Internet de las cosas, que ahora también entre los propios dispositivos y aparatos se van comunicando entre ellos para tratar, y espero, y eso lo vas a decir vos, para tratar de facilitarnos la vida y nuestro transcurrir en los negocios y también sociales, ¿no? Así que no quiero abundar demasiado más. Yo no sé si también en este caso el intendente Botazo va a querer hacer un agradecimiento ahora, prefiere reservarlo para el final, como quiera, como esté previsto. Gustavo, te escuchamos y si no le damos la palabra al ingeniero Barra. Muchísimas gracias. No sé si escuchan todos. Sí, perfecto. Bueno, en principio agradecerles en nombre de la Municipalidad de Hernando, de la Mesa de Competitividad de nuestra ciudad y por supuesto desde la Fiesta Nacional del Maní, esta participación en algo tan interesante que nos congrega hoy, que es esta videoconferencia y nada más y nada menos que dictada por el ingeniero Mario Barra, que ya no quedan palabras para describir toda su sabiduría en cuanto a este tema. Yo además quiero agradecer la participación a muchos colegas, a los miembros de las distintas instituciones que realmente se han puesto a disposición a ponernos a escuchar y por supuesto toda la industria, todo el sector educativo, todo el sector comercial que realmente están participando, que la verdad que le dan el broche de oro a una convocatoria que pretende nada más y nada menos que incorporarnos a lo que se viene con el conocimiento y estar siempre a la vanguardia y si se puede un pasito adelante del futuro. Muchísimas gracias, ingeniero Barra, por esta gran oportunidad que nos da para escucharnos y para nutrirnos de su sabiduría. Bienvenidos a todos. Antes, perdón nuevamente que interrumpa, antes de tu disertación, Mario, por favor, no sé si se está haciendo, pero a mí me gustaría mucho que grabes la charla, la conferencia, a los efectos de poder después compartirla con más propiedad y evitar que se nos pierdan las cosas más importantes. Perfecto, Jorge. Dame un segundo, pero voy a tratar de poner a grabar. Dale. Y ahí, un segundito, bien, por sí. favor. Bueno, sí, ahí está grabando en la nube, así que después va a quedar habilitado. Bien, bueno, vamos a comenzar. ¿Se ve ahí la presentación? Bien, perfecto. Esta pregunta que hacemos siempre, normalmente tenemos que confiar en la tecnología y que se ve. Antes de comenzar, quiero agradecerle a Gustavo y a Jorge por las palabras. Muchas gracias, Jorge. Hace mucho que nos conocemos y nos tocó conocernos en circunstancias complicadas a veces cuando sí teníamos la problemática desde el clúster, el clúster de tecnología, en el cual venían las grandes multinacionales y se nos llevaban toda la gente a las empresas locales. Y bueno, en conjunto el trabajo entre gobierno, el clúster y las universidades, bueno, logramos ponernos de acuerdo y bueno, si bien no logramos que eso deje de pasar, pudimos trabajar en conjunto y con un sueño, que el sueño fue cuando creamos el clúster tecnológico allá en el año 2001, 2002, era que Córdoba se constituyera en un polo donde, a nivel mundial, donde se produjera tecnología de información de alto nivel, y realmente eso hoy es así. En aquel momento había muy poca gente trabajando, unas 500 personas aproximadamente en el sector, con unas 10 o 15 empresas. Hoy el sector tiene 12 o 15.000 personas y debe tener unas 300, 400 empresas que están trabajando. Así que ese sueño que lo pudimos construir en conjunto, los tres ejes, que fue el sector privado, el sector público
y el sector educativo, y bueno, escuchaba recién que están trabajando también en mesas conjuntas, y me parece que es la mejor iniciativa. En lo que tiene que ver con la charla, bien, vamos a ver qué ha estado pasando hasta, yo diría, hasta antes del COVID, y después al último vamos a ver qué pasó con el COVID, y en qué influyó el COVID, o en qué está influyendo el COVID, y en definitiva, cuáles son las oportunidades que se generan para todos. La charla está organizada, veo mucha gente que está participando del sector público, de intendencias, etcétera. No es solamente para el sector privado, sino que yo hablo de organizaciones en general. Uno de mis objetivos o de mis sueños es poder crear una curva exponencial, y para lograr una curva exponencial necesitamos que los tres sectores que decía recién crezcan exponencialmente. Y al decir crecer exponencialmente es que tanto el sector privado genere más puestos de trabajo, genere más productividad, el sector público genere mejores condiciones para que las empresas se puedan desarrollar y para que la gente pueda vivir mejor, y las universidades que puedan generar la cantidad de recursos que se van a necesitar, y diría el sector educativo más que solamente universidades, y después hacer el cambio que va a requerir en toda la fuerza laboral por todo lo que vamos a conversar aquí. Bien, de la presentación no mucho más que decir, gracias Jorge. La empresa madre es Bates, que por suerte sí tiene más de 28 años, hoy trabajan más de 500 personas, y estamos en Córdoba, donde nacimos, en Buenos Aires, Santiago de Chile y Estados Unidos. Estas son otras de las empresas que hemos creado. En Aladio estoy como director externo, y sí estoy participando y me gusta mucho muchas de las fundaciones, como Córdoba Mejora, que se preocupa por cómo hacemos es un conjunto de empresarios que lo que estamos trabajando es para cómo logramos que Córdoba mejore en cuanto a la igualdad de oportunidades. Ahí estoy como vicepresidente, y venimos ya trabajando hace cerca de 10 años para lograr esta igualdad de oportunidades en la educación, y trabajando especialmente con los líderes. Y bueno, después en varias fundaciones que proponen o propician el emprendedorismo, porque también estoy convencido de que si generamos más emprendedores, vamos a generar más puestos de trabajo y vamos a generar también mayores propuestas de valor, y así mayor riqueza. Bueno, todos sabemos que la tecnología está cambiando el mundo, y si nos faltaba alguna muestra para esto, vino el COVID. Y imagínense ustedes qué hubiera sido esta cuarentena, que bueno, llevamos como 70 días, si no hubiéramos tenido tecnología, ¿no? En principio, no hubiéramos podido hacer esta reunión, no hubiera podido trabajar mucha gente como lo está haciendo ahora en forma remota, y empezamos a descubrir que hasta podemos ser más productivos en muchas de estas, aplicando muchas de estas tecnologías. Pero esto estaba pasando antes del COVID, que la tecnología estaba cambiando el mundo, y acá David Rose, que es un inversionista muy importante de Estados Unidos, dice que cualquier compañía que fue diseñada para el éxito en el siglo XX está destinada al fracaso en el siglo XXI si no se actualiza, ¿sí? O sea que la actualización en este sentido es una constante, y normalmente la vemos a las organizaciones, y ya sean privadas o públicas, más que nada las que mayor cantidad de años tienen, las vemos como un mamut. Sabemos que tenemos que transformarnos en un animal más ágil, pero nos cuesta mucho. El mundo está cambiando, las tecnologías cada vez aparecen mucho más rápido, y eso requiere mucha más velocidad. Y eso es lo que necesitamos en las organizaciones, que no sean tan burocráticas. O sea que hoy lo podemos simbolizar como un mamut, y tenemos que ver en qué nos transformamos y cómo nos transformamos, pero ni siquiera sabemos en qué. Por otro lado, están apareciendo las tecnologías exponenciales. ¿Y qué son esas tecnologías exponenciales? Son aquellas que doblan su capacidad y reducen su precio en un periodo regular. Por ejemplo, cada 12 meses o cada 18 meses. Y acá doy un ejemplo con el primero, que es la impresión 3D. En uno de los emprendimientos nuestros, una de las empresas, la primera impresora 3D que compramos salía $70.000. Hoy estamos produciendo con impresoras 3D que salen $2.000, ¿sí? Y con una capacidad inclusive hasta mejor. Esta fue la ley de Moore, que salió hace muchos años, en donde veía que
los transistores, los microprocesadores se duplicaban cada 2 años y reducía su precio. Y eso está pasando hoy en un montón de tecnologías como inteligencia artificial, todo lo que es realidad aumentada, o vehículos autónomos, los que son los drones, o hasta la quantum computing, que es la computación cuántica, que lleva a que las computadoras tengan velocidades increíbles. Y todo esto está pasando en este momento, ¿y por qué? Y por una convergencia. Hay muchas cosas que nosotros ya las teníamos en tecnología hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando yo estudiaba ya hablábamos de inteligencia artificial, pero la capacidad computacional en ese momento no permitía que se desarrollara. En ese momento no permitíamos almacenar grandes volúmenes de datos y por eso no era tan importante. O sea que hoy con la convergencia esto pasó a ser mucho más importante y hoy con esa convergencia es que podemos tener vehículos autónomos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad computacional, tienen la capacidad de contemplar grandes volúmenes de datos y de utilizar inteligencia artificial. O sea que esta convergencia de todas estas tecnologías que aparecieron, algunas hace tiempo, ahora permite que evolucionen y que cambien los modelos de negocios. Ahora, las implicaciones que pueden tener estas tecnologías exponenciales a veces son imposibles de predecir. Acá damos un ejemplo. Si nosotros hacemos 30 pasos lineales y seguramente vamos a recorrer 30 metros, ¿sí? Ahora, el problema es que no sabemos exactamente bien, o sea, cuánto significa, en realidad sí sabemos cuánto significa, pero cuántos serían 30 pasos exponenciales. ¿Cuánto se imagina uno que puede ser 30 pasos exponenciales? Es decir, el segundo es el doble que el primero, el tercero es el doble que el segundo y así sucesivamente. Si nosotros diéramos esos 30 pasos, recorremos casi 28 veces la vuelta a la Tierra. Eso es la exponencialidad y creo que con el coronavirus empezamos a entender este concepto de exponencial, ¿no? Ahora, esa exponencialidad, fíjense que fue lo que llevó a que la mayoría de los gobiernos fracasaron todos los gobiernos en combatir el coronavirus. ¿Por qué? Porque estábamos preparados para un crecimiento lineal y no un crecimiento exponencial como fue el que sucedió con el coronavirus. Nuestras organizaciones, y ahí hablo a nivel público, privado, etcétera, están preparados para un crecimiento lineal y no un crecimiento exponencial. Por eso tenemos que modificar también la estructura y la forma de trabajar para poder ir a resultados exponenciales. Y ahora lo que estamos viendo, que no solamente lo vimos con el coronavirus, sino que los crecimientos de las organizaciones empiezan a ser exponenciales. Lo que les llevó a algunas de las empresas facturar más de $1.000 millones de dólares, lo que se llama un unicornio, antes les llevaba 20, 30 años y ahora se están logrando en 1 o 2 años. Y para eso necesitan tener una estructura interna que esté adecuada a ese crecimiento exponencial. Ahora, las tecnologías exponenciales tienen 6 características, nosotros vamos a ver rápidamente 4. La primera es que es digitalizada. Hoy fíjense que la digitalización está por todos lados. Ya no nos acordamos más un número de teléfono, si no lo tenemos en el celular, no nos acordamos de memoria. Y es más, para los chicos, para los millennials, es más importante la presencia que tienen hoy en Facebook o en Instagram que su presencia física. O sea, la tecnología o la parte digital está por todos lados. Fíjense que el Tesla hoy podemos decir que no es un auto, sino que son 4 ruedas con un iPad, ¿sí? Un iPad con ruedas. O una app con ruedas, una aplicación con ruedas, porque a su vez esa aplicación la podemos ir cambiando, ¿no? O sea que está totalmente digitalizado. Nosotros hoy tenemos que empezar a pensar cómo nos podemos digitalizar lo que es físico, cómo podemos pasar a digital lo que es físico. Y si pensamos en algunas situaciones, por ejemplo, lo que hace Airbnb, que les llevó a Marriott muchísimos años lograrlo, tener un montón de habitaciones, logró digitalizar ese conjunto de habitaciones, ¿sí? Apalancándose en terceros, pero logró digitalizarlo. Entonces deberíamos pensar en todo nuestro en qué podemos digitalizarnos. Otra característica es la disrupción. Estas tecnologías normalmente son disruptivas. Y cuando hablamos de disrupción, tenemos que hacer una división ahí entre lo que es innovación y lo que es disrupción. Digamos que innovación es mejorar algo existente, que puede ser una mejora menor, una mejora mayor, pero la disrupción es cuando deja obsoleto las formas que los veníamos haciendo anteriormente. O sea, deja obsoleto todo lo anterior. Y esas disrupciones están pasando en todos lados.
Un caso es el auto autónomo de Google, que cuando salió fue una disrupción total. De hecho, fíjense que si hoy tuviéramos todos autos autónomos, se evitarían 1,2 millones de muertes a nivel mundial. Recorrió el primer auto de Google, recorrió más de 200.000 kilómetros prácticamente sin incidentes. Tal es así que el CEO de Volvo dice que les va a dar el seguro gratis a todos aquellos autos cuando todos los autos sean autónomos. Fíjense que esta disrupción que está en una industria disrumpe otra industria, que es la industria de los seguros. Entonces, si yo estuviera en la industria de los seguros, estaría muy preocupado, seguros de auto más que nada, por los autos autónomos. ¿Qué va a pasar cuando todos sean autónomos y ya la industria del seguro empiece a disrumpirse? Y si no, nos va a pasar como Kodak, ¿sí? Que fíjense que en el caso de Kodak entra en bancarrota cuando Instagram se vende o es adquirida por $1.000 millones por Facebook con solamente 13 empleados. Y esto pasa porque el modelo de Kodak era un modelo basado en la escasez. ¿Se acuerdan del rollo? El rollo era caro, entonces uno trataba de sacar la menor cantidad de fotos porque encima tenía que llevarlas a revelar y eso también tenía un costo alto. Entonces estaba basado en la escasez de recursos, que era caro, y hoy Instagram se basa en la abundancia. Mientras más fotografías sacamos, mejor es. Es un modelo de negocio totalmente distinto. Y por eso logran ese crecimiento exponencial en tan poco tiempo. Acá está muy interesante y les recomiendo este libro, que es de Peter Diamandis, que se llama Abundancia. El libro de Peter Diamandis es el creador de la Universidad Singularity y es el creador de X-Prize, que son premios de muchos millones de dólares para aquellas personas que hagan algo importante. Y lo que dice Peter Diamandis es que las tecnologías exponenciales van a permitirnos lograr la abundancia, y la abundancia a nivel mundial, ¿qué va a ser? Y que todos tengan comida, que tengan agua, que tengan vivienda, que tengan energía, que tengan educación, que tengan acceso a la información, que tengan salud y por último que tengan libertad. Ahora, claro, uno ve las noticias y dice, no, pero esto es imposible o en realidad estamos cada vez peor. Y yo les digo que no, que estamos cada vez mejor si vemos el mapa a nivel mundial y si vemos la historia. En 1810, el 90% de la población vivía en extrema pobreza, es decir, que ganaban menos de $1 y pico por día. En 1950 era el 40% y en 2015 es el 18%. Y vemos que estas tecnologías exponenciales, por ejemplo, si vemos en la parte de energía, nos van a permitir que la energía cada vez sea más barata, nos van a permitir que los alimentos a su vez cada vez sean más baratos. Estas tecnologías exponenciales pueden lograr, según dice Diamandis, en unos 20 años, esa abundancia de la población, o sea, que todos logremos esa abundancia, y de ahí también la importancia de las tecnologías exponenciales. Fíjense que también las tecnologías exponenciales son demonetizadas. Hoy ya nadie paga por leer un periódico, o muy pocos, o pagamos muy poco por mes, los que nos requieren una suscripción, y tampoco queremos pagar por la música, tampoco queremos pagar por las películas, o pagamos muy poco también, muy poquito por mes comparado con lo que era anteriormente. O sea que fíjense en estas industrias cómo fueron cambiando los modelos de negocios a partir de que la tecnología se fue incorporando. Y también va a pasar eso con los autos autónomos. Ya tenemos para algunos tipos de vehículos este aparatito que se llama Coma One, que por menos de $1.000 convierte tu auto en autónomo, ¿sí? Y fíjense, esto está pasando con las tecnologías exponenciales que cada vez valen menos, o sea que nos cuesta menos acceder y cada vez va a ser más democratizado, que precisamente es el último de los puntos, o sea, que las tecnologías exponenciales logran una democratización. Por ejemplo, el caso de Wikipedia permite que todos podamos acceder a la información. Prácticamente hoy la información está en línea, podemos enterarnos de lo que está sucediendo en todos lados, pero no solamente enterarnos, sino también capacitarnos. Hoy con el COVID también tenemos que muchas universidades han liberado los cursos, y fíjense que el caso de Jack Andraka, que un chico de 13 años inventó un método, porque un amigo de él tenía cáncer de páncreas, inventó un método para detectar el cáncer de páncreas solamente con 13 años y solamente basándose en toda la información que hay en Internet. Y esto le valió grandes premios y reconocimientos, pero esto se logró con la democratización. Y así ese camino va en Google Loom, que son todos estos globos que van a estar
que ya inclusive ya hay muchos, y algunos los debe haber podido ver, dando vuelta por el universo para darle internet gratis a los lugares que hoy no llegan, y podríamos tener inclusive en cualquier lugar del mundo. Y esto nos lleva entonces a la cuarta revolución industrial, término que seguramente muchos habrán escuchado hablar. Este término lo impone por primera vez Klaus Schwab, que tiene su libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial en el Foro Económico Mundial. Por allá por el año 2016 lanza este libro, en donde nos dice que la convergencia de todas estas tecnologías exponenciales nos están llevando a que lo físico, lo digital y lo biológico prácticamente esté unido y no podamos distinguir entre uno y el otro. Y esa constante, esa convergencia de lo físico, lo digital y lo biológico tiene una gran implicancia en la forma en que vivimos, en la forma en que trabajamos, en la forma en la cual nos relacionamos y fundamentalmente en la forma en la cual vamos a hacer negocios. Por eso se llega a la cuarta revolución industrial, que está caracterizada también por modelos de negocios disruptivos, como fue el caso de Uber, que disrumpió a la industria de los taxis, o Airbnb, que disrumpió a la industria de los hoteleras, de las grandes cadenas de hoteles, o Instagram, como dijimos recién, que disrumpe a Kodak, o LinkedIn, que disrumpe a la forma de reclutar gente. Hoy podemos reclutar por LinkedIn y está disrumpiendo a otros sectores. Bueno, esta cuarta revolución industrial está caracterizada por estas tecnologías, como las que dijimos recién, estas y algunas otras más, que son las tecnologías exponenciales. Pero ¿cuál es la característica principal que tiene esta cuarta revolución industrial? Es la velocidad que se está produciendo, una velocidad totalmente exponencial, que día a día vemos cómo están saliendo cosas nuevas y cómo esas cosas nuevas empiezan a dejar negocios o formas de realizar las cosas obsoletas, ¿sí? Como dijimos, la convergencia, ¿sí? Esa cuarta revolución industrial se produce por esa gran convergencia, la gran capacidad computacional y de almacenamiento que tenemos, entonces lleva a que cosas que antes no se podían hacer, hoy se puedan hacer, y esto está produciendo cambios muy profundos en los negocios, en los productos, en los servicios, en las estrategias, en las culturas y en la sociedad. O sea que es tan grande el cambio que no solamente son cambios del qué y el cómo, sino hasta nos va a llevar hasta de quiénes somos, ¿no? Estos cambios en profundidad. Fíjense que la comparación que podemos hacer es cuando pasamos de los carruajes a los automóviles. En el 1914, creo que era, aproximadamente había 4.600 compañías que producían carruajes, ¿sí? En Estados Unidos. Y cuando surge el automóvil, o sea, 14, no, creo que fueron 11 años después, solamente quedaban cerca de entre 100 y 150 empresas. Y después desaparecieron. ¿Qué pasó? Las que no se reconvirtieron, desaparecieron. Lo que está pasando ahora es algo similar a esto. En ese momento prácticamente no teníamos carreteras, bueno, ahora va a pasar lo mismo. También tenemos que generar nuevos caminos, pero caminos digitales. Tenemos que reorganizarnos totalmente a estos cambios que se vienen producidos por esta cuarta revolución industrial que está basada en las tecnologías exponenciales. Otro tema, el impacto económico. No es casualidad que las 6 compañías mundiales más grandes son plataformas. Estamos hablando acá de Apple, de Google, que ahora se llama Alphabet, digamos como empresa madre, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba. Y pensemos también qué pasa en Argentina. La empresa que más vale de Argentina es Mercado Libre, y casualmente Mercado Libre es una plataforma, o más que una plataforma, un ecosistema de plataformas, porque no solamente surge como el Mercado Libre tradicional de venta de productos que unía productores y gente que necesitaba productos o servicios, sino que ahora tenemos Mercado Pago, Mercado Envío, etc. Y las 4 primeras, es que las 4 primeras compañías en valuación valen más que los 12 primeros bancos mundiales. O sea que el impacto que están teniendo las tecnologías y los modelos de negocios que nos llevan, por ejemplo, el modelo de negocio, es tan grande que ya pasaron a ser las empresas que más valen en el mundo, y no hace falta irse al mundo si no veamos nomás en Argentina, que vale mucho más que, por ejemplo, una empresa como YPF, ¿no? Bien.
esa transformación, o sea, esa cuarta revolución industrial nos lleva a otro término, que seguramente es muy escuchado, que es la transformación digital. Y acá a veces la transformación digital está mal entendido, o se entiende que la transformación digital es poner software o poner computadoras en las organizaciones. Y la verdad que no, la transformación digital es mucho más profunda. Y esta definición a mí me gusta mucho porque es la lucha de las organizaciones, y hablando en general de las organizaciones, para sobrevivir a la amenaza de existencia que tienen por esta disrupción digital que está causada por esta cuarta revolución industrial. Entonces, las tecnologías exponenciales causan la cuarta revolución industrial y las organizaciones tienen que transformarse digitalmente para sobrevivir. Y ese cambio no significa, después lo vamos a ver un poco más en detalle, solamente agregar software o automatizar lo que hoy estamos realizando manual, sino que es un cambio mucho más profundo y va a un cambio cultural, a un cambio de estrategia y a un cambio en la forma en que se realizan los trabajos también dentro de las organizaciones. Fíjense que ahora el tema de que la gente gana más dinero, y lo vemos también en el que está pasando en China, por ejemplo, que antes no tenían tantas necesidades, también tiene más capacitación la gente, porque Internet nos permite capacitarnos más, y a su vez estamos conectados, lleva a que está habiendo un cambio de comportamiento en las personas. Y de hecho está habiendo levantamientos, porque la gente, al tener estos 3 puntos que vimos anteriormente, empieza a reclamar más. O sea, quiere elevar sus aspiraciones, quiere tener mayores aspiraciones, y bueno, acá empezamos a ver que solamente de alimentarse, de poder descansar, empiezan a querer tener más seguridad, más amistades, más éxitos y más propósitos. Y esto también lleva a un cambio en las organizaciones. Esto es un fenómeno mundial, si nos fijemos en lo que está pasando en Chile, porque pasó hace un tiempo y ahora está empezando a pasar de vuelta. Y otro fenómeno son los millennials. Tienen otra forma de pensar, otra forma de ver la vida, otra forma de relacionarse entre ellos, y eso lleva a que las empresas, las organizaciones en general, también tengamos que organizarnos de otra forma. Ya no es lo mismo, ya no estamos trabajando con la misma gente. Nosotros que estamos en una empresa de software, en principio pensamos, bueno, vamos a cambiar a los millennials, vamos a cambiar su forma de pensar, y después nos dimos cuenta que si no cambiamos nosotros nos quedamos sin gente. Y eso pasa también a nivel de cliente, pasa a nivel de productos, pasa a nivel de servicios. O sea, tenemos que adaptarnos, los millennials son como son y no los vamos a cambiar, y esa es su forma de ver la vida. En donde quieren ser protagonistas, quieren ser co-creadores, tienen altas expectativas, quieren viajar, quieren todo personalizado, quieren tener muchas experiencias, tienen un desapego, o sea, hoy estoy acá, mañana estoy allá, y pasado no sé dónde voy a estar, y están muy también orientados a la parte audiovisual. Entonces tenemos que cambiar, por ejemplo, hasta la forma en que los vamos a educar. No podemos estar educando hoy a los chicos como los educábamos hace 30, 40 o más todavía hace 100 años, ¿sí? Hemos cambiado las formas en que hoy la educación les llega a esos alumnos. Y otro fenómeno es el fenómeno de David y Goliat. Y como David está simbolizado todos aquellos emprendedores o startups que están a nivel mundial y que son mucho más ágiles, mucho más veloces, que reaccionan mucho más rápido, y que hoy la gran competencia que tienen las organizaciones no son sus competidores del mismo tamaño, sino que son estos miles de emprendedores que pasan por el costado. Y si no, pregúntenle lo mismo que decíamos recién, el caso de la industria de las cadenas de hoteles, el caso de los taxis, el caso de Kodak, etcétera. Que fueron emprendedores que pasaron por el costado porque normalmente estos emprendedores no respetan las reglas, ¿sí? O lo que tenemos hoy como grandes reglas, ¿sí? Por ejemplo, Uber dijo, bueno, ¿por qué no puede cualquiera tener un taxi? ¿Sí? Y en su momento había un montón de regulaciones, pero no, ese emprendedor dijo, no, yo no lo voy a respetar. Y como eso tenemos un montón de ejemplos y estamos empezando a ver cada vez más. Entonces hoy tenemos vallas que les impiden llegar a nuestro negocio, tenemos que preguntarnos si esas vallas no pueden ser destruidas. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, si hoy podemos tener un negocio muy establecido, pero puede venir un emprendedor y cambiar los paradigmas, por más que estemos protegidos, puede pasarnos por arriba y nos puede disrumpir. Fíjense cuál es el tema, que acá podemos imaginarnos con cualquiera de estas imágenes que hace la empresa, ¿sí? Una produce autos, la otra produce agua, la otra produce alfajores y la otra produce muebles. ¿Y eso por qué? Porque las organizaciones tradicionales normalmente está el negocio adelante y atrás montamos toda la organización, montamos toda la estructura y toda la cultura para sostener a ese negocio.
Y si ese negocio cambia, la organización que tenemos atrás es como que no nos sirve. Pero las organizaciones ágiles y las organizaciones exponenciales es al revés, ¿sí? Como el caso de Google, fíjese que tal es así que Google creó Alphabet, y Alphabet es la dueña hoy de Google, de Calico, de Google X, de Google Capital, de Google Venture, etcétera, de Android Chrome, etcétera, etcétera. O, si nos fijamos también, el caso de Amazon. Todas estas empresas dependen de Amazon. O sea que ya no es una empresa, sino que es un ecosistema como modelo de negocios. Y el caso de Apple es muy paradigmático, porque Apple comienza fabricando computadoras, ¿sí? Lo que hace Apple es fabricar computadoras. Y hoy se transformó en un ecosistema, donde no dejó de fabricar computadoras, que podemos decir una fábrica tradicional de fierros, digamos, o sea, de dura, y se transforma en que vende también música, vende aplicaciones, nos vende espacio en la nube y nos vende hasta un CD, ¿sí? Vende de todo, vende servicios, o sea, que complementó su fábrica con todos estos servicios. ¿Y qué hizo en definitiva? Y puso adelante la organización y atrás los negocios. O sea que una organización puede manejar múltiples negocios. ¿Por qué? Porque son organizaciones ágiles. Otro tema que tener en cuenta es que hoy los emprendedores nacen ágiles y nacen con una cabeza distinta. El problema lo tenemos más las empresas que ya estamos establecidas en cómo cambiamos esa forma de pensar adaptada a esta cuarta revolución industrial y a todas estas tecnologías exponenciales y a la velocidad que eso requiere. ¿Y qué requiere esto? Una capacidad adaptativa, que las organizaciones nos adaptemos, que tengamos un propósito, así como tenemos un propósito en la vida, las organizaciones tienen que tener un propósito que va más allá de su misión y su visión, sino qué quieren dejar en la vida, qué valores quieren dejar, por qué existen, y fíjense que esto es fundamental para que hoy los millennials vayan a trabajar a una empresa, a una organización. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la estrategia, el talento? Y tenemos que tener esa capacidad de cambiar la cultura y la estructura de nuestras organizaciones. Entonces acá nos planteamos, ya un poco llegando al final, nos planteamos en cuáles serían las estrategias que tenemos hoy ante una organización existente. La primera sería optimizar la propuesta de valor, o sea, es decir, automatizar lo que hoy estamos haciendo manualmente, y esa sería una digitalización, nuestra estrategia organizativa. Si la estrategia de negocio es aumentar la propuesta de valor, podemos ir a una transformación digital incremental, pero si queremos cambiar nuestra propuesta de valor, ser disruptivos, o lo que se llama hacer un 10X, proponernos un cambio de cómo somos más productivos 10 veces, cómo somos más, cómo vendemos 10 veces, cómo crecemos 10 veces más, ese cambio en la propuesta de valor nos lleva a una transformación digital exponencial. Y eso es un poco lo que pasa hoy con las grandes disrupciones, y tenemos que preguntarnos si podemos lograr esto. Y aquí surgen lo que llamamos las organizaciones exponenciales, que Salim Ismail, que escribe este libro, estudia todas estas organizaciones que son exponenciales y muchas más, y determina que por qué esas organizaciones tienen un impacto o tienen un crecimiento desproporcionadamente grande, es al menos 10 veces superior a una organización tradicional, y llega a que logran eso porque tienen estos 11 valores, no voy a entrar en el detalle de ellos, pero algunos son internos y otros son externos, que están todos fundamentados en el propósito, que es un propósito de transformación masiva. Entonces lo divide en ideas, que son los de la izquierda, y scale, que son los de la derecha, en donde una organización que empieza a trabajar todos estos atributos se puede transformar en una organización exponencial, que puede tener ese crecimiento exponencial o ese crecimiento de 10X. Puede pasar rápidamente a un estadio superior. Y esto lo imaginamos con esta organización actual, que la tenemos con un cuadrado, acá a partir de un proceso en el cual podemos aplicar esos atributos, transformamos nuestra organización en algo más redondo, es decir, algo más innovador. Pero fíjense que también acá tenemos organizaciones exponenciales que están graficadas como los círculos más chicos, con un exo, que hay situaciones, hay disrupciones que no las vamos a poder hacer en las organizaciones actuales. ¿Por qué? Porque se lo conoce como el sistema autoinmune o la resistencia al cambio. Si nosotros a veces intentamos en una organización actual hacer cambios disruptivos, la misma organización la va a rechazar.
Entonces, si las disrupciones, si los cambios son muy grandes, tenemos que hacerlo con una estructura externa. Fíjense que hasta el mismo Google está haciendo esto. Los proyectos disruptivos crea una estructura aparte y los pone afuera de la organización. Entonces, los cambios o la innovación podemos manejarla internamente, la disrupción tenemos que manejarla afuera. Si no, el sistema ese autoinmune, la resistencia al cambio, se lo va a comer. Y eso nos pasa a todos. Créanme que lo he probado en nuestra empresa, que también es una empresa de tecnología, y nos cuesta muchísimo poder disrumpir si es que no lo manejamos por afuera, y de hecho lo estamos haciendo de esta forma en este momento. Entonces, tenemos nuestra organización actual, la disrupción la manejamos por fuera y la innovación es que no haya cambios grandes, la podemos manejar internamente. Y así transformamos nuestro mamut en animales mucho más ágiles, elijan ustedes el que quieran, pero eso está más capacitado para enfrentar esta cuarta revolución industrial, este gran desafío que hay en este cambio enorme que tenemos en nuestras organizaciones. Y en definitiva, se trata de una transformación del mindset, de la forma de pensar, una transformación de las personas, y eso es lo más complicado y eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Por último, quería cerrar con qué pasó con el COVID, o qué está pasando. Pre-COVID es lo que teníamos recién, o sea, teníamos tecnologías exponenciales que producen la cuarta revolución industrial. Para eso se requiere tener una estructura exponencial para poder captar la abundancia y que se llevan mejor con ese crecimiento exponencial y con esa abundancia. Y para adaptarnos tenemos que hacer alguna transformación digital. Y acá decíamos que o nos disrumpimos o vamos a ser disrumpidos. O sea, si nosotros nos disrumpimos nosotros solos o vamos a ser disrumpidos por un tercero. ¿Qué pasó? Llegó el COVID. Todo esto lo estábamos hablando antes, llega el COVID y el COVID fue el gran disruptor. El COVID llevó a que muchas empresas que esto lo veían de lejos digan, tengo que hacer algo, porque si no, me quedo sin nada. Me quedo sin facturar, me quedo sin vender, me quedo afuera del próximo o de lo que viene. ¿Por qué? Porque esto aceleró terriblemente la transformación digital. Entonces, ¿qué vamos a ver en el post-COVID? Una nueva normalidad. Pero es que esa nueva normalidad va a ser extremadamente mucho más digital que la anterior. Porque hoy las empresas que pudieron seguir trabajando son aquellas que habían logrado esa transformación digital mucho más fácilmente. Y ojo, no solamente digo que si nosotros producimos productos tangibles, no dejemos de producirlos, pero sí que podemos hacer como hizo Apple, que no solamente dependía de producir computadoras, sino que tiene un ecosistema. Entonces el resto de cosas pudo sobrevivir o pasar por esta pandemia. ¿Cuáles son algunas de las tecnologías que seguramente van a emerger después de esta pandemia? Todo lo que es e-commerce va a haber ampliamente, la mayoría hoy de los negocios que no tenían e-commerce están volcados a poder realizarlo. Hay que explicarse mucho en el delivery por drones, ¿sí? Y de forma que tengamos menor contacto. Todo lo que son tarjetas de crédito contactless, si se fijan, ya los bancos están ofreciéndonos. Todo lo que es videoconferencia, las acciones de Zoom se fueron a las nubes. Los vehículos autónomos también van a permitir esto. Todo lo que son ropa que tiene algún monitor para la salud, todo lo que es impresión 3D, porque eso va a evitar la impresión 3D, va a evitar todo lo que es logística, todo lo que son aplicaciones que se manejan con voz. Esto va a cambiar mucho todo lo que es la parte de capacitación o todo lo que es educación, que va a ir un online learning. La mayoría de las universidades no estaban preparadas para esto y vamos camino a una gran robotización, ¿no? Más que nada en el sector industrial. Y esto para adaptarnos a esos nuevos modelos de negocio. Por último, cerrar con algunas conclusiones. Este COVID logró va a lograr una gran aceleración en todas las organizaciones gubernamentales, por ejemplo, en que los drones, los autos autónomos, la robótica, y fíjense que ahora se está acelerando también para todo lo que es la parte de salud, pero va a llevar a que estas cosas también se autoricen más rápido. Los autos autónomos ya están en algunos estados, seguramente con esto se va a habilitar para que muchos más estados lo puedan tener en Estados Unidos, y va a empezar a bajar al resto del mundo, y va a pasar también con los drones. O sea que seguramente a nivel de estado va a haber una aceleración en todas estas autorizaciones, y también el estado se va a tener que adaptar a estas velocidades, ¿no? A estos cambios que son cada vez más ágiles, para poder darles respuestas
no solamente las empresas, sino la gente, porque lo va a empezar a requerir. Lo segundo es que las organizaciones actuales no están preparadas para estos crecimientos exponenciales, y esto quedó de manifiesto o manifestado por el tema del COVID, que era un crecimiento exponencial. El sistema de salud también colapsó porque no estaba preparado para eso, y eso mismo está pasando va a pasar también en muchas de las organizaciones. Las empresas que no se adapten rápidamente a esta nueva normalidad, lamentablemente van a morir. Y yo siempre digo, algunas de las preguntas que hay que hacerse es cuánto pudiste trabajar en esta pandemia, cuánto pudiste producir, cuánto pudiste facturar. Y esas son preguntas que te van a determinar también cuán digital o cuán menos digital estás, ¿no? Cuánto requerís. Seguramente los que pudieron producir menos es porque están más complicados en esta digitalización. ¿Cuáles son los sectores que tienen que trabajar en la transformación digital? Todo lo que es retail, logística, toda la parte de manufactura, salud, todo lo que es delivery y educación, creo que son los que más rápido van a tener que trabajar y los más afectados. Creo que es una gran oportunidad para los emprendedores, y veía que estaban trabajando también ustedes a nivel de emprendedor, y me parece muy bueno para generar más emprendedores, porque este reseteo genera nuevas oportunidades, ¿no? Es como que vuelve todo a cero, y algunos con muy pocos recursos que se pueden mover muy rápido pueden generar una diferencia, y hoy puede ser esa diferencia a nivel mundial. Y por último, esta nueva normalidad va a exigir capacidades diferentes de las personas, es decir, va a haber una automatización terrible. Y esto es un gran desafío porque va a quedar mucha gente afuera. Pero digo, es un gran desafío, pero es una gran oportunidad que tenemos. En Argentina estamos viendo si termina de aprobarse la ley de economía del conocimiento, y esto basado en lo que pasó con el sector del software, que tuvo un crecimiento exponencial, que hoy necesitamos más gente, va a pasar en otros sectores también de la economía del conocimiento, y esto me parece que es algo muy importante en el que puede trabajar de vuelta, puede trabajar a nivel estatal, a nivel de gobierno, a nivel de autoridades gubernamentales, a nivel de universidades y a nivel de industria. Trabajar pensando en esta gran oportunidad que significa estos nuevos trabajos que van a requerir otras capacitaciones, y que si no va a quedar mucha gente en la calle. Creo que tenemos esta gran oportunidad, y que si no la tomamos, bueno, esta nueva normalidad va a dejar a mucha gente afuera. Bien, por último, quería mostrarles este videito muy, muy chiquito, que no tiene que pasar esto, que hoy, si estamos preocupados, peleando con nuestra burocracia interna o con nuestros problemas con nuestra competencia, y no vemos la disrupción que puede venir por cualquier lado, si no decidimos o disrumpirnos nosotros solos, seguramente esa disrupción nos va a encontrar totalmente distraídos, y nos puede pasar lo que está mostrando acá la imagen, ¿sí? Entonces la pregunta con la que cierro es, bueno, ¿queremos disrumpir o queremos ser disrumpidos? Nosotros elegimos. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, muchas gracias. Bueno, Marito, muchísimas gracias. La verdad que te aplaudimos el silencio, cada uno de su lugar, agradeciéndote realmente muchísimo. Estas son las conferencias que uno realmente valora, porque son las conferencias que te hacen pensar, ¿no? Que te disrumpen las ideas para tratar de generar nuevas formas de pensamiento. Si me permite el grupo, voy a hacerte una primera pregunta, y con esta abrimos algunas que puedan surgir. Al último de tu conferencia, cuando ya casi estaba cerrando, hablaste de una de las principales preocupaciones que seguramente nos revuelan a todos, ¿no? Que es que las tecnologías, estos cambios vertiginosos, van a terminar pulverizando empresas. Vos mismo lo dijiste, las empresas del siglo XX no son empresas para el siglo XXI. Los managers del siglo XX no son gerentes ni managers de las empresas digitales. Entonces, dos preguntas en una. ¿Va a lograr la tecnología, a tu juicio, rápidamente reemplazar por las nuevas tecnologías la cantidad de trabajos que va a hacer desaparecer? Esa es la primera pregunta. Es decir, yo leí hace poquito y es realmente preocupante. Un especialista habla
que el 60% de los trabajos que van a existir en 20 años todavía no fueron creados. Todavía no los imaginamos hoy. Desde, leía, no sé, piloto de drones, que vos nombraste, no sé, ingenieros de minas de asteroides, cualquier cosa, ¿no? Cosas que hoy no existen. Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda, que está vinculada, ¿cuáles son las características, las capacidades, las cualidades de estas personas que las empresas digitales están buscando para tratar de hacer foco en ellas y incentivarlas en esas capacidades para que estén mejor preparados para conseguir trabajo en 20, 10 años? Bueno, muy buenas las dos preguntas, ¿no? La primera, mira, no tengo la respuesta si realmente vamos a ser capaces de reemplazar todos los trabajos que van a desaparecer, porque es inimaginable hasta dónde puede llegar la automatización. Pero sí lo que te quiero decir, por experiencia del mundo del software, cuando yo estudiaba se hablaba de lo que se llamaban las herramientas case, que eran herramientas que iban a programar automáticamente. Esto es que los que fuéramos programadores en ese momento íbamos a quedar sin trabajo. Y te estoy hablando hace cerca de 30 años, 20 y pico de años. Y fíjate hoy, la cantidad de programadores cada vez es mayor la que se necesita, ¿sí? O sea que, en definitiva, surgieron nuevas necesidades que esta programación automática sirve solamente para algunas cosas. O sea que se fueron creando tantas otras áreas que fueron cubriendo y tales así que se cubrieron más de lo que se necesitaba, ¿no? ¿Y cuáles son las características que tienen? O sea, en definitiva, tu pregunta no lo sé, pero yo estimo que sí, pero va a depender de que logremos capacitar a la gente. Bueno, les digo otra cosa, yo cuando empecé la facultad, hace también más de 30 años, en el año 86, UTN, Regional Córdoba, Ingeniería en Sistemas de Información, empezábamos 2.000 alumnos, un poquito más de 2.000 alumnos, ¿sí? Bueno, vos porque lo sabes, porque hace unos años empezaban 300, 400 personas. Hoy subió y estamos cerca de los 1.000 y algo. Pero lejos de los 2.000, ¿no? O sea que los chicos hoy no quieren estudiar este tipo de carreras. Entonces, ahí voy a la segunda pregunta, las características de las personas. No digo que todos tengan que estudiar programación, pero sí digo que carreras más técnicas o que tengan que tener algunas capacidades técnicas. Hoy tienen que mínimamente saber manejar todas las herramientas digitales que se están manejando para cualquier trabajo. Y quizás hay trabajos que, como decías vos, que van a manejar un dron, y hay muchos que pueden hacer trabajos como decir en entrenar a un robot digital, entrenar a programas de inteligencia artificial. Donde yo digo, esto es una casa, esto es un perro, esto es un cáncer de tal cosa, esto todo, y que después un algoritmo puede, por eso requiere gente que esté haciendo eso. O sea que va a haber trabajos que van a ser quizás muy repetitivos, como tenemos hoy, como podemos pensar en un cajero de un peaje, ¿sí? Que está constantemente, y bueno, va a haber gente que va a estar, pero va a ser mucho más digital. O sea que lo que necesitamos es tratar de impulsar a los jóvenes a que traten de estudiar carreras que tengan que ver con el conocimiento, y ese conocimiento va a tener que ver con todo lo digital. Entonces ahí voy a que creo que tenemos una gran oportunidad, si podemos revertir esto. ¿Por qué digo hace 30 años teníamos esa cantidad que hoy, si lleváramos a la población, esos 2.000 que empezaban tendrían que ser 3 o 4.000 personas, por lo menos, y por qué bajamos a la mitad? ¿Sí? Hoy los chicos, lamentablemente, los asustan este tipo de carreras, y digo no universitarias, porque también necesitamos terciarios, necesitamos todo tipo de gente que trabaja en todos estos procesos digitales. Yo creo que por ahí es un tema también de moda, y está en todos ver cómo tratamos que los chicos vayan a estas carreras que realmente no son aburridas, no son de nerd, ni nada, ni mucho menos, y que da un montón de posibilidades. No sé si contesté un poco tu pregunta, Jorge. Sí, sí, da para hablar mucho más, por supuesto, Mario, pero totalmente. Por supuesto que, y vamos a dejar abierto para que otras personas también puedan consultar. Para lo cual tienen que habilitar, por favor, el micrófono.
Yo ahora activo todos los micrófonos. ¿Y qué? ¿Cuántos años, cuánto tiempo ahora que Lego lo maneja y se jodió? ¿Un año? No. Que se enfermó, que se reventó la... Sí. Perdón, ¿era una pregunta o no? No se morí. ¿Cuánto a los 2 meses? Voy a silenciar todos de vuelta, porque si no, y el que quiera hacer la pregunta, que se desmute, que de silencio. Hola Mario, no sé si me escuchas. Sí, te escucho perfecto. Un poquito como, digamos, vamos a posicionarnos gran parte de la audiencia, o al menos muchos, empresas maniceras. ¿Cómo encaramos en una empresa de una concepción tradicional, por así decirlo, transformaciones disruptivas o transformaciones digitales? ¿Cuáles serían las áreas más adecuadas a potenciar para que esta disrupción y estos cambios empiecen a fomentarse internamente en este tipo de empresas? ¿Cuál sería la clave, las áreas clave para esto? Bien, mira, normalmente para esto hay varias metodologías pensadas en ir colocando de a poco este cambio, inclusive en ver cómo se generan iniciativas que algunas pueden ser innovadoras y que no modifiquen tanto ese sistema autoinmune, o sea, que no le compliquen tanto ese sistema autoinmune, y otras que sean disruptivas. Hay algunos procesos de esto que son 10 semanas y se lleva la gente y son como una inmersión o como trato de cambiar el tema del mindset. Lo principal que te diría es que tienen que estar involucrados los número uno. Si son directores, dueños, gerentes, los número uno, si no están convencidos en esto, diré que ningún cambio va a ser factible. O sea que yo, ¿por dónde comenzaría? Por convencer a los número uno de las organizaciones. ¿Sí? Convencer que esto es útil. Es un proceso que a veces no es fácil, porque muchos te pueden decir, che, si me está yendo bien, ¿para qué voy a cambiar? Sí, el problema es que uno le va bien hasta que ya fue tarde, sí, es disrumpido. Por eso digo, es mejor generar en una esa uno la propia disrupción a que un tercero la genere. ¿Sí? No es fácil, no es simple, son procesos a veces que llevan tiempo, porque es un cambio mental y es algo que no puedo decir contrato y que venga alguien y me haga todo, sino que lo que sí puede venir alguien y ayudarlos a transcurrir ese proceso, pero el cambio tiene que producirse internamente y comienza por la cabeza. Si la cabeza no está convencida, es muy difícil que estos cambios se puedan realizar. Ok, muchas gracias, Mario. Por nada, Nicolás. Mario. Carlos. Aprovechándolo que lo vi una primera vez, esta es la segunda y tengo el gusto de escucharlo nuevamente. Recuerdo siempre el concepto suyo de empresa exponencial y quería preguntarle si usted considera que la pequeña y mediana empresa que no tenga e-commerce o comercio electrónico, si va a seguir subsistiendo o no, porque sinceramente el mostrador se terminó para algunos casos. O va a ser un complemento o va a ser directamente definitorio como una empresa exponencial. A ver, yo lo primero que creo es que esto demostró que tienen que ir a un e-commerce todo, pero me parece que el e-commerce solo no es, por eso no van a lograr un cambio, sí van a lograr estar visibles en este momento. Después creo que no va a quedar en un 100% digital, o sea, no va a ser un 100% e-commerce, sino que cuando volvamos a la normalidad, ya sea que sale la vacuna, digamos, a la nueva normalidad, pero si ya volvemos a tener la vacuna, o tenemos una vacuna, o tenemos un remedio, vamos a volver a salir, y me parece que lo físico no es que va a morir. Sí creo que todo esto llevó a que mucha gente que no estaba acostumbrada a la comodidad de lo digital va a pasar a lo digital, ¿sí? O sea, va a haber gente que va a seguir comprando físicamente porque le gusta, porque le parece cómodo, pero va a haber mucha gente, eso es el caso nuestro,
por ejemplo, no salimos en estos 70 días para nada, para hacer ninguna compra. Todo lo compramos por internet, absolutamente todo. O sea, no tengo que ir al almacén, nada. Y eso nos va a cambiar la forma. O sea, a partir de ahora, posiblemente, no te digo el 100%, pero quizás un 70% de las cosas sigamos comprándolas de esa forma. Y esto va a pasar con mucha gente que descubrió de golpe algo que antes no se animaba. Entonces, muchas empresas antes decían, bueno, la parte digital me equivale a un negocio más que un supermercado, o más o menos es un 10%, un 5%. Ahora ese porcentaje va a ser mucho más alto. Entonces, está pasando, y de hecho muchos negocios hoy salieron desesperados a buscar un e-commerce. Pero de vuelta digo, la transformación esta que tienen que tener no es solamente un e-commerce, ¿no? Sino es pensar cómo pueden ser mucho más ágiles, cómo pueden cambiar su modelo de negocios, cómo pueden cambiar estratégicamente o culturalmente, y cómo pueden pensar en, nosotros siempre decimos ¿cómo puedo crecer 10 veces? ¿Cuál es mi desafío 10 veces? Si decimos el desafío 10X. ¿Cuál es el desafío? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me pongo ese objetivo? Y bueno, y ahí empezar a trabajar. Pero, digo, va a haber una convergencia entre los dos, o sea que el físico va a seguir existiendo, es muy difícil que eso desaparezca, y estoy convencido de que no va a pasar, excepto sigamos nos aparezca otra pandemia peor que esta, ¿no? Pero esperemos que así no sea, que no sea así, ¿no? Gracias. No, por nada. ¿Me permite, Mario? Buenas tardes, Carlos Llanes lo saluda. Sí, ¿qué tal, Carlos? Bueno, tenía 128 preguntas, pero en favor del tiempo le voy a hacer la número 128. Bueno, bárbaro. Este hecho de una de las partes que central habla de crear estructuras por fuera. Primero veo, para no matar tiempos de la propia empresa, no crear conflictos a los que no se quieran adaptar. Ahora, esa creación de estructuras, ¿te habla de una tercerización o mismo gente de la empresa que se dedique a esa parte, tercerizarla? Y no hay que tenerle miedo a la inversión que eso demande para que influyan los costos en el mientras tanto. Bien, está muy buena la pregunta. Esto hoy se lo conoce mucho como innovación abierta, y en el cual muchas de las empresas lo que hacen es buscar, por ejemplo, startups o emprendedores, y invierten en esos emprendedores, y esa nueva idea la germinan y la sacan afuera y se puede producir mucho más rápido. Esa es una alternativa, es decir, invertir en startups, invertir en emprendedores, y los mantienen alejados de la organización, pero alejados pero cobijados, quiere decir, y bueno, que le damos un montón de know-how o de servicios que le puede dar la empresa, por ejemplo, conocimientos en tecnología, o conocimientos legales, o conocimientos en cuanto a recursos humanos, etcétera, pero están alejados y van a su velocidad. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que a veces eligen internamente personas que tengan características de emprendedores y los sacan a un lugar separado, ¿sí? Esa es la segunda alternativa que tienen. La tercera alternativa sería ya no invertir en una startup, pero sí conseguir gente que tenga capacidad emprendedora y ponerles en un lugar separado, mezclado con alguna gente interna. Esto sucede normalmente cuando son ideas disruptivas, es decir, ideas, o más que disruptivas, que cambian totalmente el modelo de negocio actual. Si cambian el modelo de negocio actual, es muy difícil que convivan con el negocio existente. ¿Pero por qué? Porque no es que lo hagan a propósito, sino que muchas veces pasa que la estructura actual, los gerentes actuales, por ejemplo, tienen un salario o tienen sus objetivos puestos en función de la facturación del negocio actual, de la productividad que tiene el negocio actual, de los márgenes que tiene el negocio actual. Entonces no quieren perder esos márgenes, no quieren perder esa facturación por algo que está empezando a nacer y que hoy no significa nada para la empresa, ¿sí? Entonces normalmente se lo deja de lado. Ahora, ¿qué es lo que queremos lograr? Y que estas cosas, estando afuera, crezcan y en algún momento en una vez se transformen en algo tan importante como lo actual, o quizás mucho más grande, ¿no? La inversión, perdona que te complete, la inversión, el costo de esta operatoria Sí. nueva, tiene que tener sus limitaciones, cara, no, ¿cómo la ves?
Bueno, en cuanto a eso hay distintas estrategias y depende del tamaño de la organización y lo que quiera invertir, ¿no? Normalmente cuando uno tiene una idea nueva, bueno, es difícil que algo nuevo en lo cual invierte le vaya bien, pase como todos los startups hoy. Entonces normalmente lo que hacen es invertir en un portfolio. O sea, yo si tengo 4 o 5 ideas, es más probable que alguna de ellas tenga éxito que si invierto solamente en una. Entonces, invierto menos. Hoy lo que se llaman son metodologías ágiles, metodologías Lean, que se conocen, que rápidamente tengo que detectar si esa nueva idea, si esa iniciativa tiene un mercado o tiene una viabilidad técnica y una viabilidad de mercado, ¿sí? Pero ya no es más como antes, que antes teníamos una idea, nos poníamos a desarrollar la idea, estábamos 1 o 2 años desarrollando la idea, después constituíamos la empresa, después contratábamos los vendedores, contratábamos la gente y después salimos a vender. Y ahí nos damos cuenta que lo que habíamos pensado teníamos que cambiarlo porque no servía, porque el mercado no respondía como uno quería. Hoy es totalmente distinto. Hoy tenemos que en 2 o 3 meses o antes darnos cuenta si encontramos ese nicho de mercado, se lo conoce como el Product Market Fit, está disponible, esa solución que tenemos nosotros satisface ese problema y hay gente disponible a pagar por esa solución. Eso tiene que hacerse ágil. Por eso hoy se aplican estas metodologías ágiles con velocidad para que la inversión sea lo mínimo posible y que pueda en una de esas invertir en un portfolio de ideas en vez de en una sola. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. ¿María? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Sí. Yo quería saber si existía alguna estadística o algún estudio que demuestren cuál es la situación de las organizaciones argentinas frente a este nuevo paradigma que es el crecimiento exponencial. Saber cómo se están preparando, si lo están tomando para bien, si se están ayornando a este nuevo cambio. Perdón, se me cortó la última parte. Justo no entendí la última parte. Quería saber cuál es la situación de las organizaciones argentinas frente a este nuevo paradigma que es que se les presenta como es el crecimiento exponencial y saber si se están preparando a este nuevo cambio. Bueno, la pregunta también es muy buena. Yo te diría que hasta antes del COVID, muy pocas empresas lo estaban haciendo, más que nada las empresas más grandes. También muchas habían tenido malos resultados, aproximadamente el 70% de los proyectos de transformación digital fallan, ¿sí? Y esto realmente, ¿por qué? Porque no se los ha encarado con la suficiente versatilidad o abarcando todos los aspectos que siguen, sino está pensado solamente como una automatización de lo que se está haciendo. Entonces, respondiendo más claramente a tu pregunta, no son muchas. Ahora, después del COVID, muchas van a acelerarse, porque recordad que esto es como que recién estaban empezando a ver si tenían que invertir las empresas. Te estoy hablando a nivel mundial, entonces a nivel argentino todavía venimos un poco más retrasado en eso, pero ya se está empezando a ver en otros países que están empezando a salir de la pandemia o de la cuarentena, están empezando a invertir mucho más fuerte en esta transformación digital, ¿sí? O sea que esto va a llevar a que las empresas tengamos que, después que pase el periodo en el cual muchas están pensando cómo pagar sueldos o cómo subsistir, se lancen a esta transformación, ¿no? Hola. Muchas gracias. No, por nada. Buenas tardes, Mario. Si me permite un segundo, a modo de ejemplo, un poco lo que estamos haciendo nosotros desde la empresa nuestra, y es para tratar de llevar los pies más a la realidad y que no se vea tan lejano lo que es la digitalización o utilización de nuevas tecnologías. Bueno, nosotros también somos una manicera, me quedé pensando en lo que dijo Nicolás, un poco en lo que consultaba Carlos respecto a la inversión y lo costoso que puede llegar a ser algo. Bueno, nosotros empezamos con muchos problemas en lo que es mantenimiento de la planta, somos una planta chiquita, nueva, muy artesanal.
fuimos investigando a ver qué podemos aplicar a nuestra planta, nos fuimos hacia un TPM, que es una tecnología, un sistema de mantenimiento muy utilizado en una empresa, sobre todo automotrices. Y bueno, seguimos investigando, ahondando en cómo podíamos hacer un mantenimiento bastante, digamos, autodidacta con la persona, y llegamos a que con una simple tablet, una aplicación muy sencilla, y hablando de realidad aumentada, de que cuando nos decían eso, abrimos los ojos y dijimos qué puede ser, es algo bastante sencillo, de muy poca inversión, y que la misma persona va con su celular recorriendo la planta, y este sistema de realidad aumentada le va diciendo qué maquinaria es, qué utilización tiene, cuántas horas le falta para una nueva mantenimiento, cambio de rodamiento, etc. O sea que, ¿qué quiero decir? No está tan lejos la digitalización, las nuevas tecnologías, digamos, solamente debemos tratar de buscar un poquito, buscar un asesoramiento lo más cercano a nuestras empresas posible, pero hay muchas opciones en muy bajo costo para aprovecharlas y poder mejorar y poder ser exponencial, como decís vos, Mario. Sí, y quiero agregar algo más, también está muy interesante lo que decís, quiero agregar algo más que el tema muchas veces, o más que nada, y conozco TPM, el tema es un tema cultural, o sea, lograr que la gente trabaje de esa manera, y es lo que más cuesta, es lo que se llama institucionalizarlo, o sea, que todos trabajen de esa forma, y que lo que intenta hacer TPM es ser más ágil, es precisamente lo que comentaba yo hace un rato, esa agilidad, o sea, lograr que todo sea más rápido y más ágil, y que todos estén contentos en su forma de trabajar, estén enterados y todos se sientan comprometidos. Y fíjate que el tema de la tecnología es como que viene, pero viene también después de eso. O sea, si vos aplicás tecnología, pero tu gente no trabaja o no quiere trabajar de esa forma porque culturalmente no se adapta, no lo vas a poder colocar. Y otro tema, también aclarar en esto, que estos cambios culturales son mucho más complejos cuando las organizaciones son más grandes, ¿sí? O sea, mientras más cantidad de gente tiene la organización, mucho más complejo es este cambio cultural. Por eso hay que aprovechar cuando se es más chico a poder hacer estos cambios culturales, porque si la empresa empieza a crecer cuando tiene más tamaño, es muy difícil a veces hacer estos cambios, ¿no? Que de vuelta, no es solamente aplicar tecnología, porque después la gente no lo va a usar. Entonces, un cambio en la mentalidad. Me pareció muy bueno lo que lograron hacer ustedes con esta aplicación, que va a ayudar mucho, seguramente. ¿Puedo hacer una preguntita? Mario, sí. Buenas tardes. Fernando Labate habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bien, voy a aprovechar, aprovechando que hay algunas autoridades aquí en la videoconferencia y gente con cierta capacidad de decisiones dentro de lo que son nuestras regiones, de las poblaciones. Vos recién mencionaste que el tema de lo que se viene es la industria del conocimiento. Ese es un valor muy importante y que realmente para quienes vivimos en el interior del interior, por ahí se nos hace complejo, o se nos ha hecho complejo durante muchos años, por las costumbres, por los modelos que existieron a través de aquellos centros de formación que existen, como es el caso de las universidades. También aprovecho de tomar las palabras que vos dijiste recién. Las grandes organizaciones les cuesta muy mucho generar los cambios estos de paradigma. Es por eso que creo que es muy importante, en la medida que las organizaciones como la que vos hoy estás vinculado, que son fundaciones de mucho prestigio y con un cierto poder en lo que hace a la mirada hacia futuro de nuestras regiones y de nuestras provincias y país, alentar y en cierta forma exigir las posibilidades, aprovechando este cambio que nos impulsó el tema del COVID, de tener que empezar a usar este tipo de herramientas para que estos centros de formación realmente salgan y abran el interior para que tener acceso de formaciones rápidas y que de esta manera poder potenciar, ¿no? los distintos lugares y realmente democratizar la educación. Porque está claro que en este proceso próximo que vamos a tener va a ser bastante complejo sostener sobre todo a las nuevas generaciones dentro de las grandes urbes para sus formaciones.
lo cual nos va a colocar nos está colocando en una posición compleja de igualdad. Básicamente, es más que una pregunta, es un pedido. Es ver la posibilidad de que, sé que sos una persona altamente capaz, y de que abras o que nos ayudes a abrir esos canales, sumándonos y interactuando para lograr estos objetivos de la amplitud y de poder tener acceso a lo que es la parte de esta nueva materia prima que va a ser el conocimiento, la industria del conocimiento. Lo demás, te agradezco, realmente brillante como siempre, todas las veces que he tenido oportunidad de estar contigo, muy claro en los conceptos. Gracias. Gracias, Fernando. Yo creo que el cambio en el modelo educativo es una gran deuda, pero no solamente a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional. Estaba pasando lo mismo en las universidades, y uno de mis socios es de San Francisco, California, y era ex decano de una facultad y ahora está trabajando en otra universidad, perdón, y tampoco habían hecho el cambio y el COVID los impulsó a eso. O sea, ahora están todos desesperadamente buscando cómo se digitalizan, pero digitalizarse no es montar un e-learning, ¿no? O montar algún software que nos permita estudiar, sino que eso lleva todo un cambio cultural. Una de las universidades que mejor lo está haciendo y que mejor lo entiende es la Universidad del Siglo XXI, ¿no? En donde montó todo su esquema de esta forma y está realmente llevándolo a todo el país. No sé qué cantidad tiene hoy, pero sé que llega prácticamente a casi todos los lugares del país y tiene gran cantidad de alumnos. Ahora es un gran desafío que el resto de las universidades haga lo mismo, ¿sí? Yo soy docente también de la Universidad Tecnológica, y la digitalización o que los alumnos pueden estudiar a distancia no estaba pensado. Inclusive es más, si el profesor tenía que ir sí o sí a firmar, y sigue, hoy está el tema del COVID, ¿no? Pero yo sigo y cada vez que voy tengo que firmar. Y digo, no puede ser que estemos en esta época y tenemos que ir a firmar, porque si no firmamos no estamos dando la clase. Cuando yo la puedo dar tranquilamente sentado acá, y hoy se está haciendo todo de esta forma, y se la puedo dar mucho mejor que si voy y estoy físicamente al lado, porque tengo un montón de cosas que no las tengo, ¿no? Directamente. Ese cambio tiene que darse, y me parece que el COVID lo va a acelerar, ¿no? Después creo que tenemos que pelear todos para que a nivel nacional esto sea lo más democrático posible y llegue a todos lados. Hoy la posibilidad de la tecnología está y que llegue a cualquier lado, y creo que va a haber una descentralización de las grandes urbes, donde la gente va a empezar a buscar mejor calidad de vida. Hace unos meses estaba con el intendente de Villa General Belgrano, que quería montar algo en Villa General Belgrano, algo de software, dándole calidad de vida y dándole condiciones para que la gente se vaya a trabajar ahí. Y bueno, y hay gente hoy dispuesta que está viviendo en grandes ciudades, que quiere mejor calidad de vida, y hoy la conectividad está, y la forma de trabajar remota está, y lo pueden hacer tranquilamente. Sí, creo que es un gran desafío, y veo que bueno, hay muchos también intendentes que pueden proponerse, ver bueno, cómo logran eso, y lograr que sea atractivo para los chicos quedarse y trabajar desde ahí. No hace falta que vengan acá a Córdoba, que se vayan a Buenos Aires, o que vayan a una gran ciudad para tener trabajo. En todo lo que es software y economía del conocimiento, pueden hacerlo desde ahí, pueden montar sus propias empresas ahí, no hace falta que estén acá. Si hay que ver cómo se genera esa masa crítica, y por eso digo que es una gran oportunidad. Hay que empezar a ver, inclusive también las empresas, en este caso el software, estamos pensando cómo hacemos para conseguir más gente y cómo podemos abrir en otros lugares. Y lo que necesitamos es que haya gente disponible. Si hay gente, las empresas van a ir. O sea, si hay chicos capacitados, las empresas van a ir. Y después, una vez que van las empresas, los chicos empiezan a trabajar en estas empresas, pero después empiezan a empiezan a emprender, y empiezan a generarse más emprendimientos. Y el fenómeno de clúster, que pudimos lograrlo aquí en Córdoba, que se puede repetir en cualquier lado. Lo que hace falta es tener gente capacitada. Eso es lo principal. Ver de qué forma podemos educar a la gente y cómo puede llegar esa educación sin que se tengan que venir a estudiar a una ciudad más grande. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón.
Sí, Dale, Fabricio. Bueno, ante todo felicitarlo, la verdad, excelente la exposición, me encantó, la verdad me pareció sumamente desafiante. Mi nombre es Fabricio Giraudo de CTA, una manicera pequeña, socio de Martín, que habló recién, así que bueno, nos desafían todos los cambios. Yo quería contar, al igual que Martín, en otras cositas que estuvimos trabajando, porque me parece que, como usted indicó, hoy nuestra mayor motivación es justamente tratar, perdonando la redundancia, de motivar a toda nuestra gente, de que se sientan comprometidos, que sobre todo la gente joven encuentre un lugar dentro de nuestra empresa. Este año, fundamentalmente, creamos un plan, un nuevo desafío con 2 personas de la localidad que se llamaba CTA, que se llama en realidad, porque lo tuvimos que suspender ahora por el COVID, se llama CTA Saludable. Desarrollamos todo un proceso en el cual nuestro equipo desarrollaba todas las actividades deportivas, actividades que iban desde la pileta con actividades en la planta, actividades posturales y actividades recreativas. Bueno, fue todo un desafío porque teníamos la duda de cuán exitoso podría llegar a ser y realmente terminó siendo sumamente exitoso en el sentido que todos se aprendieron mucho, unió a los equipos de trabajo, creó un ambiente de trabajo distendido en momentos de mucho estrés o mucha vorágine laboral, como todos conocemos. Así que yo creo que el desafío hoy es crear cosas diferentes, desarrollarlas y atreverse a hacer cosas nuevas. Nos motiva eso, la digitalización me parece que es básico, reducir el horario laboral es otro tema que nos desafía. Así que bueno, me pareció sumamente motivador. Creo que este tipo de cosas nos abren la cabeza para tratar de cambiar el paradigma de todas nuestras empresas. Y bueno, por eso felicitarlo nuevamente. Gracias, Fabricio. Ahí, en función de lo que ustedes están trabajando, te recomiendo que vean todo lo que es Management 3.0, o que sería Administración 3.0, que son todas ideas, algunas pequeñas y otras más grandes ideas para lograr que la gente esté más feliz en el trabajo. También un libro que es el mismo autor, de Jürgen Apelo, que es Management for Happiness, que en definitiva es cómo podés administrar para lograr esa felicidad de la gente. O sea, que la gente esté cada vez más feliz de estar en el trabajo donde pasa casi la mayor parte de su tiempo. Ahí te propone varias técnicas, varias herramientas, nosotros estamos aplicando varias de esas y se está empezando a aplicar también en muchas de las empresas que están preocupadas por cómo logran que su gente no solamente retenerla, sino que estén más felices, porque a su vez van a ser más productivos seguramente. Muchas gracias. Mario, bueno, ¿puedo meter la cuchara un segundo? Sí, Eduardo. Bueno, bueno, Mario, ¿qué más decirte que felicitaciones? Pero de todas maneras quería agradecer a Gustavo Botazo, que fue, digamos, y Carlos González, mi alumno actual, y espero que se reciba pronto. Saben que estamos haciendo una diplomatura de Smart Cities para varios alumnos que están viéndote en este momento. Y bueno, que esta charla también fue dada en el Congreso de Ciudades Inteligentes que dimos el año pasado en la UTN, justamente. Y mira vos qué diferencia hay entre la gente que hace mucho que estamos en tecnología, como vos y yo un poco más quizás, porque soy más viejo todavía, pero qué diferencia hay entre la gente que se queda en el tiempo y la gente que lidera cambios o que se adapta a los puntos de inflexión permanentes que tenemos que afrontar los que estamos en tecnología. Yo desde el punto de vista más de hardware que de software, pero bueno, yo soy ingeniero electrónico también de la UTN, y bueno, pero mi hijo, por ejemplo, que es un ingeniero en sistemas, millennial, 26 años, ya tiene una empresa exponencial, creo, porque está creciendo en esta pandemia como nunca pensó. Inclusive creo que va a parar un poco ahora porque está requiriendo mucho personal que no existe, porque, bueno, todo el mundo está esperando volver a las fábricas, entre comillas,
Pero algunas personas, por ejemplo, que yo conozco, están empezando a estudiar formas nuevas de participar en este cambio tecnológico. Así que, bueno, felicitarte y nada más, poniéndote en conocimiento de que estamos en el mismo camino. Lideramos siempre una casta de viejos informáticos de Córdoba, que siempre queremos que Córdoba sea también nuestro punto de partida de Argentina, porque fue el punto de partida de la primera fábrica de computadoras en la que tuvimos suerte de trabajar. Así que adelante, Mario, y gracias, Botazo, gracias, Carlos González, por hacer de Hernando una ciudad inteligente, y creo que pronto va a ser uno de los íconos más importantes de la provincia. Así que felicitaciones a todos. Gracias, Eduardo. Yo creo que sí, que el desafío precisamente es ese, ¿no? Cómo también las ciudades se transforman en exponenciales y cómo cambian la forma de trabajo, que es un tema cultural también, y cómo se ayornan a ser cada vez más ágiles, ¿no? Por eso digo, pensaba en una Córdoba exponencial en donde todos tenemos que trabajar, no solamente en el privado, sino que en el sector público y, lo que hablábamos recién, las universidades también, ¿no? El sector educativo. Los tres tenemos que ver cómo podemos crecer exponencialmente para ser mucho más ágiles y adaptarnos a lo que se viene. Mario, ya estamos sobre las 8 y está cumpliéndose el tiempo que habíamos previsto, ya con creces, y por supuesto agradeciéndote nuevamente mucho. Yo quiero hacer una pregunta muy, muy breve. Sabemos que, y quizá un poco más técnica, y por eso también breve la respuesta, por supuesto, sabemos que existen distintos lenguajes vinculados a la informática. Yo me acuerdo de la época que buscábamos talentos, el lenguaje que primaba era el Java. También había otros, y muchos, Basic, Java, JavaScript, bueno, C++, bueno, en fin, hay muchos lenguajes de computación. La pregunta es, ¿cuál es el lenguaje hoy que mejor representa la era digital? Si tuviéramos que buscar talentos hoy y promover que los chicos dentro de las áreas de informática, de ingeniería, estudien lenguaje digital, ¿cuál es el que mejor lo representa? Mira, hoy se dividen en dos, ¿no? Sigue siendo Java uno de los más importantes, y te diría está por un lado Java y por otro lado .NET, o todo lo que son las herramientas de Microsoft. También tenés mucho todo lo que son las herramientas de Google o de Amazon. O sea, hoy la verdad que es tan amplio que te diría que casi cualquier cosa que estudien los chicos van a conseguir. No solamente trabajo o poder, como el caso de Eduardo, el hijo de Eduardo, poder tener su propio emprendimiento. Sí, las más utilizadas son estas, Java y .NET, son quizás hoy las que más se siguen utilizando. Pero lo más importante es que los chicos tengan un pensamiento lógico en cuanto a lo que es programación, porque hoy es Java, .NET, pero quizá dentro de 1 o 2 años cambia. Y quizás esto es lo que decía recién Eduardo, estamos un poco acostumbrados que en nuestro sector el paradigma cada 1, 2 o 3 años cambia y prácticamente tenemos que empezar de vuelta. Ya nos iguala a todos. Lo que sí uno mantiene es la experiencia, pero si vos eras especialista en Java y ahora ya dejó de ser Java y es .NET, o lo que va a salir, o lo próximo que salga, empezás de cero y estás casi en las mismas condiciones que otro, o a veces peor, porque estás contaminado con lo anterior. Por eso lo fundamental es tener un pensamiento lógico. Sí, hoy la tendencia va un poco más para Java y .NET, donde tenés más volumen de gente. Pero hay muchísimas, ¿no? Es tan amplio y diverso, y depende también del país y de la región en la cual uno quiera trabajar. Excelente, muchas gracias. Estimado ingeniero, perdón, Jorge, yo quería perdón, no puedo desaprovechar, y sobre todo que también me acompañan colegas intendentes de la región y de esta provincia de Córdoba, que es muy interesante, y por sobre todo también presidentes de las instituciones que aunamos esfuerzos para generar mayor conectividad y mayor calidad de oportunidades en nuestras ciudades pequeñas, ¿no? Que busquen eso, ¿no? Ser centros
o zonas en donde se restablezcan estos polos de desarrollo tecnológico, polos que realmente le sirvan a toda nuestra industria, que de hecho está presente en esta videoconferencia. Y realmente es sumamente importante. La verdad que desde lo municipal, desde las administraciones, generar ciudades inteligentes es todo un desafío. Y la verdad que yo tengo que agradecer muchísimo a Carlitos, a quienes me ayudaron a entender de que era ese desafío una posibilidad también para generar municipios abiertos, municipios de datos abiertos, municipios transparentes, municipios que cumpliesen con las cartas orgánicas que hablan de eso, precisamente de alcanzarle al vecino la mayor cantidad de datos. Pero también fue un desafío para todos los recursos humanos, en donde también se tuvieron que adaptar, y también esa adaptación encontró un lugar para cada uno de ellos, ¿no? Porque en realidad nuestra experiencia, por lo menos en la Municipalidad de Hernando, ha hecho reubicar y reasignar a un montón de personas que trabajaban en la municipalidad, que incluso hasta no se sentían felices con la tarea que hacían. Es todo un gran desafío la generación de la incorporación de este tipo de tecnologías a los municipios. No solamente es terminar con la impresión de una boleta o de un cedulón, sino que tiene que ver con también darle la oportunidad al adulto mayor, a la gente de tercera edad, que aprenda a amigarse también con las tecnologías. Y además, no solamente la generación de las Smart Cities es solamente, como bien decía el ingeniero Barra, solamente poner tablets o computadores y ya está. Es amigar muchas veces el medio ambiente con las nuevas tecnologías, ponernos en consonancia con las energías. Es un sinfín de oportunidades que genera la implementación de las nuevas tecnologías en las administraciones públicas. Y otro gran desafío, y comparto con todo, y en esto como miembro de la clase política de la provincia de Córdoba, creo que nos debe ocupar, y miro a mis colegas porque seguramente van a coincidir conmigo. Necesitamos una gran reforma educativa que contenga todos estos cambios que necesita no solamente la provincia, el país y seguramente el mundo. Es decir, creo que los programas educativos, por más esfuerzo que hagan nuestros queridos docentes y directores, que de hecho están presentes, realmente tiene que ser contundente, pero una reforma educativa con la participación de todos. Una reforma educativa que no sea un paquete que venga del extranjero y nos los establezcan aquí. Y realmente que involucre todo lo que nosotros necesitamos. Imagínense, ingeniero Barra, estamos en el núcleo productivo más importante, no solamente de la provincia de Córdoba, del país. De aquí sale toda la riqueza más importante del país. Y necesitamos hoy por hoy tener programas educativos para nuestros jóvenes y ponérselo al alcance de sus manos. Que por eso, la verdad que termino casi emocionado esta videoconferencia, porque veo a todos los actores involucrados con ganas de seguir haciendo crecer a este interior que es muy, pero muy importante. Así que desde ya le agradezco muchísimo. Seguramente después Jorge va a hacer algún cierre, pero le quiero agradecer particularmente, ingeniero, por todo el conocimiento vertido en esta videoconferencia, y muchísimas gracias en parte de todos los que hemos participado. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que va a ser, el COVID va a ser un gran desafío también para las intendencias, para las municipalidades, porque va a encontrar ahora un usuario mucho más digital, ¿no? Y que va a pedir que tener servicios y que pueda tener esos servicios de forma digital y no moverse tanto de la casa. Así que creo que va a ser un gran desafío y me parece muy bueno lo que están haciendo en ese sentido, porque el COVID ha acelerado totalmente, y muchos que digitalmente estaban totalmente peleados, ahora lo encontraron y lo van a pedir, lo van a exigir. Jorge, ¿tengo tiempo para una preguntita? O Mario, o Jorge Mancilla. Sí, por mí no hay ningún problema. Sí, soy Miguel Casañas, de Córdoba.
exalumno de Eduardo Saloni en IES. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto. Grababa mis prácticos en los disquetes de 5 1/4 de las MS. Una pregunta que considero importante. Empezaste tu charla citando a 3 grandes jugadores en esta transformación digital, como el sector privado, el Estado y las instituciones educativas. Y bueno, considero que hay un gran monstruo que por lo menos hasta ahora ha tenido mucha preponderancia en la actividad productiva de nuestro país. Fundamentalmente se caracteriza mucho por eso, que son las organizaciones sindicales. Yo veo al sector privado como el motor, al sector educativo como el que forma a Lewis Hamilton, y el chasis, para poner un ejemplo, como Ferrari, digamos, pero si las gomas están desinfladas y no acompañan, el coche ese no va a andar. Y conociendo nuestra historia y considerando que la reforma de fondo no solamente debe ser educativa en Argentina, sino también laboral, para permitir que vengan las inversiones, que la gente no se vaya, que las empresas no busquen ir a producir afuera. Mi pregunta es, en base a tu experiencia como gran empresario, gran emprendedor y por formar parte de muchas fundaciones, si existe en las fuerzas sindicales argentinas y en las organizaciones actuales el entendimiento de que si el 60% de los trabajos que van a existir en el futuro hoy no están, considero que también van a tener que mutar las organizaciones que apoyen a los trabajadores, ya sea por trabajos que desaparezcan o por trabajos que se creen. Y considero que las organizaciones deben acompañar toda esta gran revolución y digitalización exponencial, entendiendo que los cambios también deben ser en el ámbito sindical. Me parece básico. ¿Ustedes tienen contacto? ¿Cómo lo ven estos sectores? ¿Qué plantean o qué absorben de todo esto? Bueno, muy, muy interesante también la pregunta, es todo un tema. Yo lo que te puedo responder ahí es que el sector nuestro no tiene sindicato y que creo que ha sido una de las principales causas del gran crecimiento que tiene. Y si vos le preguntás a la gente si quiere sindicalizarse, no quiere sindicalizarse. Y todos tienen, es más, trabajo y cada vez ganan más. O sea que las empresas no utilizamos esto de que no haya sindicatos para aprovecharnos, sino que mucho por el contrario, ¿no? Hay una presión de que los salarios cada vez van más arriba. Quizás es un sector particular, pero creo que si nosotros tuviéramos un sindicato que no estuviera actualizado o estuviera un poco poniendo un freno de mano, el sector no hubiera crecido como lo logró. O sea que tu pregunta es absolutamente, no digo que no haya sindicato en otros sectores, lo que digo es que tiene que ayornarse a otra forma de trabajo. Creo que está bien, una forma de defender a los trabajadores, pero tienen que ayornarse un poco. Mi apreciación es que justamente el crecimiento exponencial se ha dado por eso, porque no hay trabas, porque las gomas o están infladas o son de otro material, digamos. Mi pregunta fue a los sindicatos tradicionales que ya existen, que en muchos aspectos del crecimiento y de la inversión suelen ser las trabas grandes que tiene la Argentina. ¿Ellos entienden estos cambios? ¿Se están ayornando y están acompañando y entienden hacia dónde va la cosa para no ser una traba en todo lo que se viene? Sí, no te puedo contestar realmente si lo conocen, pero creo que vamos entre todos, desde el sector privado y el sector público, a tener que hacerles entender que necesariamente tenemos que hacerlo entre todos. No lo puede encarar solamente un sector. O sea, si todos queremos ser más rápidos y más ágiles, también tiene que ser el sector sindical, ¿no? No digo que no exista, sino que tiene que acompañar. Es un sector importante en la sociedad, porque creo que defiende los derechos de los trabajadores, pero
tiene que acompañar y actualizarse a los cambios, a la velocidad más que nada, ¿no? Exactamente, no tiene que ser una traba al crecimiento, de hecho. Exacto, exacto. Perfecto, muchas gracias. Muy Por bueno, nada, Charlie. Felicitaciones. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Este camino, largo camino, que ya venimos transitando, a lo mejor sin tanto nivel de conciencia, es un camino que no puede parar. Vamos a tratar de que no pare, en lo particular, siempre contando con el apoyo de Gustavo y del equipo. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo necesario para que los temas de tecnología sigan siempre activos en Hernando y en la región, para que acompañen los cambios y el proceso productivo necesario. Yo siempre me sorprendo y he estado mucho vinculado a cuestiones de calidad. Me acuerdo hace 20 años trabajábamos para que la calidad de los productos y los servicios cumplieran con un estándar. Después nos dijeron que la calidad tendría que satisfacer al cliente. Después, más próximo, que tendría que exceder las expectativas del cliente. Y hace poco leía algo increíble, que esta famosa Big Data, la interrelación de todo el conocimiento puesta al servicio de los negocios, hace que tengamos que plantearle al cliente cuestiones y expectativas que él no nos ha comunicado. Realmente es algo fascinante. Yo quiero simplemente, ya que me han dado la oportunidad de cerrar esta reunión multitudinaria, quiero volver a agradecerte, Mario, agradecer tu presencia, tu tiempo, sin ningún reparo. En el primer segundo que lo compartí contigo me dijiste que sí, y así fue. Qué bueno es decir que sí, aparte concretar. Así que vamos a comprometerte para una próxima oportunidad, que seguramente va a haber, y muchas, no siempre abusando de tu amabilidad, pero vamos seguramente a volver a ponernos en contacto, bueno, yo a nivel personal desde luego, pero a nivel grupal, seguramente requiriendo tu consejo, tu orientación, tu forma de ver y de proyectar los negocios que tanto necesitamos. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Después, en todo caso, vamos a pasar algún link para que puedan rever y profundizar todos los conocimientos que Mario nos ha regalado. Muchísimas gracias a todos. Gracias Jorge, gracias Gustavo, y bueno, la verdad que fue un gusto para mí estar con ustedes, y para mí es un placer realmente, y he pasado un grato momento con todos. Muchas